¿Estamos listos? Creo que me dice Luis que sí. Bueno, pues entonces comienzo. Me da mucho gusto saludarles a mis alumnas, alumnos, profesoras, público en general que haya asistido esta tarde con nosotros, pues con el enorme gusto de que estamos recibiendo hoy al doctor Antonio Lucas Manzanero Puebla, que yo ya le he escuchado esta mañana y algunas personas más en un congreso, 13º congreso, que se ha organizado en la Universidad Iberoamericana. Y aprovechando la visita que él hace desde España a México, pues ha tenido la generosidad de venir también con nosotros, con el foro de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, para compartir sobre su trabajo. Entonces, agradecidísimas y agradecidísimos de este esfuerzo, el doctor dictando conferencias todo el día, y de este esfuerzo pues académico y muy generoso hacia nuestros alumnos. Nuestras alumnas y alumnos se están formando para ser científicos forenses, y el componente de estudios desde la psicología forense, desde la psicología jurídica, es para nosotros muy importante. O sea, necesitamos que en nuestros alumnos cuenten con elementos para apreciar la prueba testimonial, le llamamos aquí, testifical le llaman en España, la credibilidad de esta prueba. El doctor se ha especializado en estudiar la memoria, o sea, cómo influye ella en aquello que estamos recordando y sobre lo que después rendimos testimonio. Y bueno, otros temas muy importantes y paralelos que tienen que ver con el análisis de las personas que se involucran en este tipo de problemas, ya sean víctimas, victimarios, testigos, todos. Tenemos también la suerte de tener con nosotros a la doctora María Teresa Scott de Chile, que le ha venido acompañando. Y bueno, entonces esta tarde nos engalanamos con estas visitas de estas grandes personalidades. Voy a leer muy rápido y tratando de hacerlo más cortito esta semblanza curricular que tenemos del doctor para que lo conozcan. Él es doctor en psicología y profesor en psicología de la percepción y psicología del testimonio en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Imparte docencia sobre psicología del testimonio y técnicas de análisis de credibilidad en el Máster de Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Madrid y de Psicología Forense en el curso de experto universitario general Gutiérrez Mellado. Es psicólogo forense y pionero en la aplicación de técnicas de análisis de la credibilidad de declaraciones en casos de agresiones sexuales a menores. Colabora con la unidad de análisis del comportamiento delictivo de la Policía Judicial. Ha desarrollado proyectos de investigación en la University of the West of England y la University of Portsmouth en Reino Unido, y publicado numerosos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Es autor de varios libros, uno de ellos, Psicología del Testimonio, una aplicación de los estudios sobre la memoria, teoría y práctica de la investigación criminal, elementos básicos de investigación criminal, psicología jurídica, seguridad vial, del factor humano de las nuevas tecnologías. Es miembro del Consejo de Redacción del Anuario de Psicología Jurídica y revisor de la Revista de Psicología General y Aplicada y de la European Journal of Psychology Applied of Legal Context, etcétera. Entonces, le dejo el uso de la voz. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar bueno, pues en esta actividad, que yo lo he tomado más como una especie de clase, ¿no? Que es lo que yo hago habitualmente con mis estudiantes tanto en la Facultad de Psicología como en la Facultad de Derecho. Mi especialidad sobre todo es como decía la doctora Zoraida, es la memoria. Bueno, pues lo que tratamos de hacer es aplicar todo lo que sabemos acerca del funcionamiento de la memoria, tanto desde el punto de vista normal como desde el punto de vista patológico, a un área que es muy interesante y que es aplicada, que es la obtención y valoración de los testimonios, ¿no? En entornos jurídicos, ¿no? Donde, pues como saben muy bien, hay muchos casos donde no hay más prueba que la prueba testimonial. No hay ninguna evidencia física,
acerca de qué ha ocurrido, acerca de quiénes son las personas involucradas en esos delitos, ni siquiera si se ha cometido un delito o no. Y lo único que contamos es pues con dos partes, ¿no? Una persona que dice esto me ha pasado y esta es el autor, y esa persona que dice eso no ha pasado o yo no tengo nada que ver con ese delito. Y por tanto, bueno, pues ahí la enorme dificultad que nos encontramos es en quien tiene que tomar las decisiones judiciales y finalmente pues establecer lo que, como bien saben, pues se denomina como la verdad judicial, ¿no? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué pasó? ¿Quién son las personas involucradas? ¿Y qué papel jugaron cada una de esas personas? Y eso, a veces, como digo, hay que hacerlo solamente desde los testimonios de unos y de otros. A veces nos encontramos con que esas personas que están aportando ese testimonio tienen muchas dificultades para contar qué les ha pasado, ¿no? Sobre todo cuando nos referimos a lo que denominamos como las personas especialmente vulnerables, víctimas especialmente vulnerables, menores de muy corta edad, personas con discapacidad intelectual, personas con determinados trastornos mentales, personas muy mayores, ¿no? Que tienen muchas dificultades a la hora de describir, a la hora de contarnos pues, las cosas que les pasan. Y por tanto, bueno, pues ahí hay que tener en cuenta, ¿no?, todas esas características. Podemos decir que la psicología del testimonio es, por tanto, la principal aplicación de los estudios sobre la memoria. La psicología del testimonio ya tiene mucho tiempo de desarrollo. Hay escritos Vedas de hace más de 3000 años que ya nos hablan acerca de cómo obtener los testimonios y cómo valorarlos. Donde nos dicen que la forma de valorar un testimonio, la credibilidad de un testimonio, debería basarse en lo que a día de hoy denominaríamos como medidas psicofisiológicas, ¿no? Y en ese sentido pues nos dicen que hay que ver, ¿no?, pues cuál es la tasa cardíaca, la tasa respiratoria, hay que ver, ¿no?, cómo es la respuesta psicogalvánica de la piel, etcétera, etcétera. Seguro que ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Eso que habitualmente denominamos los detectores de mentiras. Y entre los detectores de mentiras, que ha habido muchas propuestas para detectar la mentira, sobre todo unas, que son los polígrafos, ¿no? Bueno, que comúnmente denominamos un polígrafo, aunque en realidad el polígrafo es otra cosa. Que como saben, el polígrafo no es ni más ni menos que, bueno, pues todas esas medidas que muchas veces en medicina se utilizan para el diagnóstico. Y que tanto la tecnología ha ido desarrollándose, ¿no?, sobre todo en las últimas décadas, pues cada vez las medimos de forma mucho más precisa. ¿El supuesto cuál es? Ya desde hace 3000 años, pues que las personas que mienten se van a comportar de una determinada forma. Y no solamente es su comportamiento directamente observable, sino que también hay otra serie de cosas que son esas medidas psicofisiológicas, pues que se podrían ver afectadas por el hecho de estar mintiendo. La tecnología, como digo, ha ido mejorando mucho, pero el supuesto se mantiene invariante. En 3000 años no ha variado. El problema que nos encontramos es que el supuesto es falso. No hay una alteración de las medidas psicofisiológicas en general en las personas que mienten. O al menos no hay medidas psicofisiológicas que nos permitan discriminar, que es de lo que se trata en nuestros entornos forenses, discriminar quién miente y quién dice la verdad. En cualquier caso, los detectores de mentiras serían, si funcionaran, solamente para la persona que miente, no para la persona que se equivoca. Porque la mentira siempre es deliberada, siempre es intencional. La persona que miente siempre es consciente de que está aportando una información que no corresponde con la realidad o que nos está ocultando información que es relevante para entender realmente cuáles han sido los hechos. Por tanto, ¿no?, en ese supuesto, lo que nos estarían diciendo es que la persona que conscientemente está haciendo eso, que deliberadamente, de forma intencional está haciendo eso, claro, podemos detectarlo, porque sabe las consecuencias, sobre todo en entornos jurídicos, tiene el hecho de mentir. Y entonces se va a poner más nervioso, porque en realidad son medidas que tienen que ver con la ansiedad.
tienen que ver con la actividad, con el arousal, ¿no? Y entonces, bueno, ¿no? El problema está ahí en que las personas que mienten no siempre se ponen más nerviosas, hablando coloquialmente, ¿no?, que las personas que dicen la verdad. De hecho, por eso los detectores de mentira no sirven para nada. ¿Cuánta mentira hay en la prueba testifical? ¿Qué hay más, mentira o error? Y el error no es intencional, el error no es deliberado, no es consciente. Las personas simplemente se equivocan. Ahora podemos hablar largo y tendido acerca de por qué nos equivocamos. Pero en ese sentido, ¿qué hay más? ¿Hay más mentira o hay más error? ¿Qué piensan? ¿Más mentira? ¿Más error? ¿Sí? Bueno, aquí podríamos preguntar a expertos que trabajan en el área, diferentes operadores jurídicos, ¿no?, qué les parece que hay más si una cosa u otra, y probablemente, ¿no?, si le preguntamos a juristas, nos van a decir que no, aquí todo el mundo miente, ¿sí? Acá ven una serie de televisión que se llama Doctor House, ¿sí? ¿Cuál es la frase favorita de Doctor House? Los pacientes siempre mienten, ¿sí? Y entonces lo que había que hacer es, más allá de lo que te cuenta el paciente, bueno, pues el Doctor House, ¿no?, pues se dedicaba a hacer toda una serie de baterías, ¿no?, hasta que al final, por no sé qué cosa, casi casualidad, pues descubría qué era lo que le pasaba a ese paciente, que nada tenía que ver con lo que inicialmente pareciera, ¿no? Bueno, pues muchas veces en entornos jurídicos es la idea que hay, que todo el mundo miente. Por supuesto, mienten los acusados. Bueno, claro, bueno. Están en su derecho, ¿no? Como estrategia de defensa, pueden ocultar información, pueden contarnos cosas que no son, y ni siquiera les podemos perseguir por eso. Pero es que también, ¿no?, nos dicen, las víctimas mienten también. Te cuentan cosas que no son o te ocultan cosas que son relevantes. Y por supuesto los testigos, ¿no?, como testigos ajenos, ¿no?, que si pasaban por allí, tuvieron noticias o vieron, ¿no?, determinadas cosas, esos también mienten. Aquí miente todo el mundo. En realidad no es correcto, ¿no? En la inmensa mayoría de los estudios lo que nos dicen es que efectivamente lo que hay más es error, ¿no?, considerablemente mucho más error. Entre otras cosas porque incluso los mentirosos, los que quieren ocultar información, los que aportan información que no corresponde con la realidad, cuando quieren contar lo que de verdad pasó, también se equivocan, porque todos nos equivocamos. ¿Y eso con qué tiene que ver? Eso tiene que ver con, bueno, pues cómo funcionan los diferentes procesos cognitivos involucrados en el hecho de aportar un testimonio, y sobre todo con la memoria. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es fundamentalmente un recuerdo. Pensemos en una víctima que va a poner una denuncia ante la policía. ¿Qué es lo primero que le preguntan a esa víctima que va a poner una denuncia? Bueno, lo primero, ¿cómo se llama?, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Bueno, ¿no?, filiación. ¿Y lo segundo? ¿Qué pasó? ¿Y eso qué es? Eso es una tarea de memoria. Es una prueba de memoria. Una prueba muy concreta de memoria, ¿no?, que llamamos tarea de recuerdo. ¿Qué es lo que queremos que nos cuenten? Lo que queremos que nos aporten es una información que corresponde a un tipo de memoria muy concreta, que es la memoria autobiográfica, que es un tipo muy específico de memoria episódica, ¿no?, siendo que hay muchos tipos de memoria distintos. Yo no quiero que me cuenten lo que se imaginaron, yo no quiero que me cuenten lo que pensaron, lo que les contaron otros, lo que soñaron, o no, yo quiero que me cuenten lo que vivieron en primera persona, a partir de una determinada experiencia, que me aporten ese recuerdo autobiográfico. A partir de ahí tenemos que hablar acerca de qué es la memoria y cómo funciona, desde el punto de vista normal, ¿no? Luego ya podemos hablar de patologías que afectan a la memoria. Y desde el punto de vista normal, ¿qué sabemos? Pues sabemos que la memoria es un proceso constructivo. Por tanto, todos nuestros recuerdos son fruto de todos esos procesos constructivos. Los construimos y nunca reflejan la realidad. Nunca. Por definición,
todos nuestros recuerdos están contaminados, ¿no? Y eso saben mucho seguro, ¿no? De la prueba material, de qué pasa cuando se contamina la prueba material, ¿verdad? Pues nuestros recuerdos están contaminados desde el principio. ¿Qué contamina nuestros recuerdos? Nuestros conocimientos previos y nuestras experiencias previas. Eso es una huella de memoria, eso es esas representaciones mentales que generamos a partir de las vivencias que tenemos. Nunca es un vídeo de lo sucedido. Aunque es verdad que hay muchas metáforas cuando tratamos de explicar qué sería la memoria, tenemos metáforas, la metáfora del ordenador, o a día de hoy, ¿no? Si preguntamos, ¿no?, a cualquiera en la calle cómo funcionaría la memoria, nos dirían, bueno, pues más o menos como un vídeo, ¿no? Yo grabo, almaceno ese archivo, ¿no?, como los que tienen por ahí los computadores, y ahí está, hasta que en un momento determinado, por lo que sea, voy, lo busco, lo encuentro, a veces, otras veces no, lo abro, a veces, otras veces no, y ahí está lo que yo grabé, ¿sí? Bueno, pues la memoria no tiene absolutamente nada que ver con esto. No funciona así. En primer lugar, porque no graba todo. Si yo ahora grabo, ¿no?, esta escena, en esa grabación de vídeo van a estar todos ustedes. Pero si hablo de el recuerdo que yo puedo generar de toda esta escena, seguro que no están todos. Hay muchos que faltan. Hay algunos que tienen más detalle. Hay otros que tienen menos. Si alguno pregunta, seguro que va a estar más representado, ¿no? Eso los profesores lo sabemos muy bien. Ahí hay un estudio que trató de evaluar en qué medida somos capaces de recordar y posteriormente, por tanto, identificar a una persona, ¿no? Y estamos hablando también de la prueba testimonial, pero en este caso no de las declaraciones, sino de las identificaciones. ¿Somos capaces de identificar mucho tiempo después a una persona que nos ha agredido o no? Bueno, pues en general los estudios que se han hecho con profesores universitarios nos dicen que los profesores universitarios, después de estar todo un semestre con nuestros alumnos, somos capaces de identificar solamente 2 semanas después, como mucho, al 60% de los alumnos. Después de todo un semestre con ellos. Bueno, también es cierto, ¿no?, que muchas veces preguntas a los alumnos, ¿a esta asignatura quién te lo dio? No sé. No, pero, ¿y aprobaste? Sí. Y no sé ni cómo se llama tu profesor. Sí, a veces también nos pasa, ¿no? Esto es relativamente fácil de explicar, ¿no? Yo digo que, bueno, depende del tipo de alumno, ¿no? Es decir, ese 60% de alumnos que recuerdas, solo 2 semanas después, suelen ser los alumnos que intervienen en clase, son los que preguntan, son los que se portan bien, pero también los que se portan mal y te dan la lata y no te dejan dar la clase, ¿no? Es decir, ¿no?, donde hay una interacción, donde destacan, donde que hace que ese alumno sea distintivo por alguna razón. ¿A quién no recuerdas? Pero no solamente 2 semanas después, sino que te es muy difícil identificarlo incluso mientras estás dando las clases, a los que yo llamo alumnos mueble, ¿no?, que están allí como puede estar una silla, ¿no?, que no destacan, que no preguntan nunca, que no se hacen, ¿no?, visibles. Y entonces, claro, eso es imposible, ¿no? Y si en lugar de hablar de 2 semanas después estuviéramos hablando de 6 meses después de las clases, ¿a cuántos somos capaces de identificar? Pues ya estamos en la mitad, en el 30%. Y 10 años después, en torno a un 10%. Todavía hay algunos alumnos, ¿no?, que al menos, ¿no?, y sobre esto habría mucho que hablar, y los estudios en memoria nos han aportado mucha información sobre esto. Cuando tú los ves dices, me suena, ¿no? Este me suena, ¿no? Vas por ahí a tomar algo y dices, este me suena, ¿no? Claro, ahí el problema que tenemos es que hay 2 formas, ¿no? Cuando les pedimos a un testigo que participe en una diligencia de identificación, hay 2 formas de identificar. Una, que es lo que se llama identificación como tal,
¿no? Un reconocimiento por identificación es implica una recuperación consciente y controlada de la memoria, donde tomamos decisiones y donde yo soy capaz de señalar, ¿no? Yo señalo a una determinada persona en esa rueda de reconocimiento porque efectivamente recuerdo que el número 2 es la persona que tal día, tal hora, ¿no? Realizó determinadas acciones. Hay otra forma que tienen los testigos de señalar en una rueda de reconocimiento. Es que dicen, sí, es el número 2, porque me suena, porque me resulta familiar. Y me llamó la policía, me llamó la fiscalía para decirme, oiga, venga, que hemos detenido a una persona, a ver si es capaz de reconocerlo. Yo tengo 5 personas delante, o las que sean, ¿de qué me va a sonar a mí una de ellas? ¿Por qué me va a resultar familiar? Entonces ahí le aplicamos otro proceso distinto, que es un proceso de razonamiento, que trata de justificar esa sensación, muy difícil de poner en palabras. Pues me sonará porque es el autor de los hechos. Y entonces, bueno, pues muchas veces ese 10% que te queda o esa persona que ves, ¿no? Cuando vas a tomar algo, en realidad no es tanto una identificación como sobre todo, ¿no? Un reconocimiento por identificación, como sobre todo un reconocimiento por familiaridad, que es otra forma de recordar, otra forma de recuperar la información, ¿no? Con otro tipo de procesos. El problema es que la familiaridad es muy mala a la hora de establecer un reconocimiento, a la hora de identificar a un sospechoso. Porque hay muchas personas que me pueden resultar familiares por muchísimas razones. Me pueden resultar familiares simplemente porque comparten una característica con personas que yo conozco. Porque tengan algún detalle, algún rasgo, alguna cosa, ¿no? Que es igual o parecida a alguien muy familiar. Y entonces eso ya hace que surja esa sensación de, yo esto lo conozco. Yo llevo muchos años impartiendo clases, he tenido muchísimos alumnos, tengo muchos alumnos a lo largo del año y, claro, llega un momento determinado en el que cualquier persona entre los 18 y los 20 años, que generalmente son los alumnos, las edades de los alumnos que yo tengo en clase, me resulta familiar. Claro, no a todos les voy preguntando, oye, te conozco, ¿no? Porque entonces no pararíamos nunca, ¿sí? Pero bueno, a veces nos pasan estas cosas, ¿no? Que tenemos la sensación de conocer a las personas y luego eso no es correcto. Bueno, pues todo eso lo sabemos a partir del estudio de qué es la memoria, cómo funciona, los factores que influyen, etcétera, etcétera. En general sabemos que hay muchas falsas creencias acerca de cómo funciona la memoria y no es como una cámara de vídeo o no es como funciona un computador, sino que, bueno, su funcionamiento es muy diferente. Se han hecho estudios con muchos profesionales distintos, con forenses de diferentes, ¿no?, especialidades forenses, con jueces, con fiscales, con abogados, con psicólogos. Y se les ha preguntado acerca del funcionamiento normal de la memoria de los testigos. Y nos encontramos con que las falsas creencias son comunes en todos los profesionales sin ningún tipo de distinción. En general hay muchas cosas, muchos fenómenos que pensamos que son, pero que en realidad se trata de mitos, porque la memoria no funciona así. Muchos de esos mitos tienen que ver con el olvido normal, ¿no? Que generalmente todos tendemos a pensar que el olvido es malo. Cuando hablamos del olvido pensamos como en un déficit, ¿no? Ay, se me han olvidado, ¿no? O la queja, ¿no?, que muchas veces nos encontramos y sobre todo, pues, por ejemplo, asociada a la edad, es que se me olvidan las cosas, es que ya no recuerdo como antes. Bueno, el olvido en realidad no es malo, el olvido es un mecanismo de supervivencia que tiene una función. Y si no fuéramos capaces de olvidar, muy mala cosa. No sé si conocen un cuento de Jorge Luis Borges que se titula Funes el Memorioso, ¿no? Se lo recomiendo. Es fácil encontrarlo, incluso en internet. Lo ponen Funes el Memorioso y lo encuentran. Es un relato muy cortito de Borges, de la LEP, ¿no?, del libro de la LEP. Y ahí nos habla de una persona, Funes,
que, bueno, pues a partir de un daño que sufre, tiene bueno, lo que técnicamente denominamos como una hipermemoria. No es capaz de olvidar. Recuerda con todo lujo de detalles absolutamente todo lo que le ha pasado durante toda su vida. Bueno, se lo recomiendo porque, bueno, pues ahí podemos ver los problemas que tendría el hecho de no ser capaces de olvidar. Y nos muestra, ¿no?, pues bueno, pues el funcionamiento, ¿no?, de toda la parte positiva que tiene el que de vez en cuando las cosas se nos olviden, ¿no? A veces un poco como limpia y a veces también porque bueno, ¿no?, nos permite eso reconstruirnos cada vez. Decía que la memoria es un proceso constructivo, que no refleja la realidad. Lo vamos construyendo, pero no solamente es un proceso constructivo, sino que es un proceso dinámico. Está en continuo cambio. Si se tratara de un vídeo, ese vídeo que luego yo voy al computador, ¿no?, rescato ese archivo y lo abro, me voy a encontrar con que cada vez que yo abro el archivo de vídeo, tiene una cosa completamente distinta. Tiene cosas diferentes. Incluso sin que lo haya abierto nunca. ¿Por qué? Porque cada nuevo conocimiento, cada nueva experiencia va actualizando. En ese tipo puede ser parecido a una base de datos, va actualizando ese recuerdo. Y por tanto, cada vez nos vamos alejando de la realidad. En un momento determinado nos podemos encontrar con algunos fenómenos que los estudios en psicología del testimonio nos han aportado, en el sentido de fenómenos que luego nos han permitido explicar mucho mejor cómo funciona la memoria y no es como pensamos. Por ejemplo, el fenómeno de las flashbulb memories o memorias vívidas. Las memorias vívidas nos las vamos a encontrar, ¿no?, si trabajamos con víctimas sobre todo, muy frecuentemente. Son esas víctimas que nos dicen: jamás se me olvidará. Lo tengo grabado a fuego. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Que les preguntas: ¿pero estás seguro de que eso es lo que pasó? Completamente seguro. ¿Sí? ¿Existen este tipo de memorias? ¿Tienen algún tipo de memoria con estas características? ¿Hay alguna cosa que hayan vivido que jamás se les olvidará? Sí. ¿Que lo recuerdan como si hubiera sido ayer? Aunque haya pasado mucho tiempo. Sí. Esas son las memorias vívidas o flashbulb memories. Lo que pasa es que lo del término flashbulb hay que traducirlo bien, porque si lo traducimos de forma muy literal nos puede hacer pensar que estamos hablando de memorias fotográficas, y es otra cosa distinta. Son memorias que nos parecen muy exactas, con una altísima confiabilidad, ¿no? Le damos alta confiabilidad. Sin embargo, todos los estudios nos demuestran que la exactitud de este tipo de memorias es relativamente baja, en contra de la sensación que tenemos, en contra de la confiabilidad que les otorgamos. Podemos tener este tipo de memorias con respecto a hechos positivos o negativos. En cualquier caso, las emociones juegan un papel fundamental en las memorias de este tipo. En general, podemos decir que cuando hablamos de nuestras memorias autobiográficas, todas nuestras memorias autobiográficas son emocionales. No tenemos recuerdo de hechos rutinarios. Los hechos rutinarios, los hechos cotidianos no generan recuerdos. Solamente los hechos emocionales, tanto por positivos como por negativos. La cotidianidad, la rutina, lo de siempre, lo que genera es conocimiento. ¿Qué es memoria? Pero es otro tipo de memoria distinto. Son las que llamamos como memorias semánticas, la memoria del conocimiento. ¿Recuerdan todos y cada uno de sus días de colegio? No. Pero a partir de todos y cada una de las experiencias que hemos tenido, rutinarias, del día a día, de ir al colegio, hemos ido adquiriendo un conocimiento acerca de qué es ir al colegio, acerca de qué es un estudiante, acerca de qué se hace cuando vamos a una clase. Hemos generado, ¿no?, nos diría Bartlett ya hace muchas décadas, del siglo pasado, hemos generado un esquema muy rico acerca del colegio, del estudio, del aprendizaje, de todo este tipo de cuestiones, que vamos a utilizar. Vamos a utilizar para codificar nuevas memorias y para recuperar nuevas
esas memorias que hemos codificado. Pero no hay recuerdos autobiográficos de cada uno de los días. Sí tenemos recuerdos autobiográficos, y es con el tipo de material que trabaja nuestra memoria autobiográfica, sobre hechos emocionales, distintivos, especiales, positivos o negativos. Se han hecho muchos estudios sobre false memories, por ejemplo, sobre atentados terroristas. No lo recuerdan con toda seguridad por la edad, pero sí que han oído hablar de los atentados del 11 de septiembre de Nueva York, las Torres Gemelas. Y seguro que han visto reportajes en televisión, películas incluso, donde se ven los aviones chocando contra las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Sobre los atentados de las Torres Gemelas se han hecho muchos estudios, ¿no? Y sobre situaciones parecidas se han hecho muchos estudios. Y muchas personas, no solamente las víctimas directas, sino también lo que podemos denominar como víctimas indirectas o vicarias, todos nos dicen, jamás se me olvidará. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, ¿verdad? Recordamos dónde estábamos cuando sucedieron los hechos, con quién estábamos, qué estábamos haciendo, cómo reaccionamos, etcétera, etcétera. El problema es que cuando luego nos ponemos a analizar esas memorias, la inmensa mayoría de las cosas que recordamos no es lo que sucedió. No estábamos con esas personas, no reaccionamos así, no nos enteramos de esa forma, pero nos parece que sí. Ulrich Neisser, que podemos decir que es el padre de la psicología cognitiva, hizo muchas investigaciones acerca de este tipo de memorias, en concreto sobre la explosión de un transbordador espacial en una de las misiones de la NASA, el Challenger, que a lo mejor han visto imágenes en televisión. La primera misión espacial en la que iba una mujer astronauta, y por tanto fue muy mediática esa misión. Una enorme cantidad de la población en Estados Unidos fue siguiendo el entrenamiento de esta primera mujer astronauta. Casi como un reality show, lo que hacía, cómo entrenaba, las pruebas, etcétera, etcétera. Estaba en televisión y daba entrevistas. Y por supuesto el día del despegue del Challenger, pues todo el mundo estaba pegado a la televisión viendo cómo eso ocurría. Y efectivamente despega el Challenger, ahí de Cabo Cañaveral. Y solamente unos segundos después, el Challenger explota. Y claro, fue una conmoción. Ulrich Neisser preguntó al día siguiente a sus alumnos de la universidad acerca de, bueno, lo primero que les pregunta es, ¿os habéis enterado de la explosión del Challenger? Entonces dicen, sí, claro. Entonces les pide que escriban todo lo que recuerden acerca de qué ha sucedido, cómo han reaccionado, dónde se enteraron de la noticia, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los alumnos pues lo escriben. Eran alumnos de primer curso. En cuarto, 4 años después, Ulrich Neisser vuelve otra vez a preguntar a sus alumnos por la explosión del Challenger. La inmensa mayoría de sus alumnos les dicen, lo recuerdo perfectamente, como si hubiera sido ayer. Dice, por favor, cuéntamelo. Y todos cuentan, ¿no? Con todo detalle, dónde estaban, con quién, etcétera, etcétera. Y luego lo que hace es comparar los dos escritos. Y lo que se encuentra es que hay enormes diferencias. A algunos alumnos les llama a su despacho como una especie de entrevista personalizada y les dice, oiga, mira, es que tengo un problema porque hace 4 años usted me contaba una serie de cosas y ahora me cuenta otras. A ver cómo lo podemos explicar, ¿no? Hace 4 años, ¿no? Uno de los casos que cuenta Neisser, dice, hace 4 años me dijo que usted se enteró de la explosión del Challenger porque vio la explosión en los televisores de una tienda de televisores, que iba paseando por la calle y vio que en el escaparate de esa tienda había televisores, estaba el despegue, entonces yo me paré, pues como otras muchas personas que circulaban por la calle, y ahí es donde lo vi, ¿no? Y luego, bueno, ya pues conmoción, ahí la gente, ¿no? Pues algunos lloraban, otros decían no sé qué, y ya me marché a casa y tal. Eso es lo que contaba, ¿no? En el día después. Pero es que ahora, ¿no? 4 años después, usted lo que me está diciendo es que estaba con su familia, con sus padres, con sus hermanos, en su casa, en el salón de su casa, frente al televisor.
¿Qué pasó? ¿Qué le contestaban estos alumnos? No, eso no puede ser. ¿Cómo le voy a decir que vi la explosión del Challenger en una tienda de televisores? No, eso no es cierto. Yo estaba en mi familia, con mi familia en mi casa. Es decir, lo que yo le acabo de contar. Ya, pero entonces, ¿cómo me contó esto otro? ¿Esta no es su letra? Ah, que esto es un experimento donde me han manipulado la letra, haciéndose pasar por mí para convencerme de que yo he vivido cosas que en realidad no han sucedido. No. Es que la memoria va cambiando. Imagínense si estamos hablando de testigos, en procesos judiciales que a veces duran años, o en delitos que se denuncian muchos años después, y le preguntamos a una víctima, supuesta víctima, por esos hechos que sucedieron cuando tenía 3, 4, 5, 6, 7 años, y ahora tiene 15, 20, ¿sí? ¿Qué me va a contar? ¿Y qué valor tiene las respuestas que nos dan a esa pregunta de ¿pero está usted seguro? Nulo. No vale absolutamente para nada. Bueno, la memoria es así. Hay otras muchas cosas que sabemos sobre el funcionamiento de la memoria, ¿no? Que nos han mostrado los estudios en psicología del testimonio. Por ejemplo, acerca de las perspectivas de recuperación de los recuerdos. Y sabemos que hay dos formas distintas de recuperar los recuerdos. En primera persona y en tercera persona. Lo que se llama como perspectiva de campo, es decir, tú recuperas la información, pues casi desde la misma perspectiva que viste, ¿no? En el sentido, cuando si yo recupero, ¿no?, un recuerdo dentro de unos días acerca de esta conferencia, pues yo lo vería pues como con mis ojos, ¿verdad? La otra perspectiva, que se denomina perspectiva de observador, es como si lo recordáramos casi como si estuviera viendo una película. Incluso la perspectiva física cambia. Lo veo desde arriba, me veo a mí mismo, cosa que no puede ser porque no sé cómo me veo a mí mismo, ¿sí? ¿Tienen algún recuerdo así? Con toda seguridad. La inmensa mayoría de los recuerdos infantiles son así. Nos vemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Claro ejemplo que ilustra que la memoria es constructiva, que no refleja la realidad. Nos está mostrando, ¿no?, este ejemplo, cómo van cambiando, y estamos hablando del funcionamiento normal de la memoria. Claro, con eso tenemos un problema, ¿no? Y hablaba antes de las falsas creencias que hay acerca del funcionamiento de la memoria, incluso entre profesionales. Algunos nos dirán que se trata de una disociación. ¿Han oído hablar de las disociaciones? ¿Sí? Claro, lo ves como desde fuera, desde arriba, te ves a ti mismo, como si fuera una película. No, eso es una disociación. ¿Sí? No es una disociación. Es que la memoria funciona así. Se puede recuperar desde la perspectiva de campo, desde la perspectiva de observador. Y eso no es una patología, ni puede ser síntoma de nada, ni criterio diagnóstico de nada. La memoria funciona así. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos muchas cuestiones relevantes que cada vez conocemos más acerca del desarrollo. Como saben, muchas de nuestras capacidades cognitivas, y sobre todo las capacidades cognitivas que nos hacen más humanos, no nacemos con ellas, ¿no? Nacemos a medio hacer. Las capacidades cognitivas que tenemos cuando nacemos muchas veces no le llegan ni siquiera a la altura de las que tienen otras especies animales, ¿sí? Unas de las que no tenemos cuando nacemos es la capacidad para recordar. La capacidad para generar recuerdos, la memoria autobiográfica, se empieza a desarrollar en torno a los 3 años y se termina de desarrollar en torno a los 6 años. Los 6 años es una edad crítica en el desarrollo de las capacidades cognitivas. Eso significa que hasta los 3 años no hay ningún tipo de recuerdos. De los 3 a los 6
hay una etapa que llamamos de transición. Los recuerdos en realidad no son recuerdos como los de los adultos, tienen unas características un poquito especiales y solamente hay recuerdos a partir de los 6. ¿Pueden levantar la mano todos los que recuerdan cosas de cuando tenían 3 años o incluso menos? ¿Y eso cómo puede ser? Es otro ejemplo de que la memoria es puramente constructiva. No son recuerdos originales. Son recuerdos que hemos construido a posteriori. Y como es una construcción, depende de qué información hemos utilizado para construir ese recuerdo, pues tendrá más relación con la realidad o menos. Hasta el punto de que en un momento determinado somos capaces de recordar cosas que jamás han sucedido. Pero que para nosotros tienen todas las características de que eso ha pasado. Generalmente le damos credibilidad máxima a nuestros propios recuerdos. ¿Recuerdan qué hicieron esta mañana? ¿Sí? ¿Estuvieron acá a lo mejor? ¿Sí? ¿Tuvieron clase? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No lo soñaron? No. Bueno. Y eso nos pasa en general. Pero hay un problema, que los recuerdes no quiere decir que sucediera. Aunque que los recuerdes, para ti es como si hubiera sucedido. ¿Sí? Las falsas memorias forman parte de, igualmente, el funcionamiento normal de la memoria. No es una patología. Todos recordamos cosas que no han sucedido nunca. Las falsas memorias no se construyen de la nada. Las falsas memorias se construyen a partir de ladrillos de conocimientos previos, de experiencias previas, es decir, otras vivencias, de cosas que nos han pasado, pero también de cosas que hemos visto en la televisión, en el cine, películas, cosas que hemos leído, cosas que hemos visto que les han pasado a otros o que alguien nos contó, incluso de lo que imaginamos o soñamos. Con todo eso son ladrillos con los que construimos memorias que en realidad no tienen ninguna base real. Pero en la medida en que los recuperamos, en la medida en que eso lo recuerdas, para ti ha sucedido. Y como ha sucedido, tú te puedes comportar exactamente igual a como si hubieran tenido lugar. Y si habláramos del recuerdo de un hecho traumático, si fuera un falso recuerdo de un hecho traumático, incluso podríamos desarrollar emociones exactamente igual si hubieran sucedido o si simplemente recuerdas falsamente de algo que no tuvo lugar. Y si hablamos de daño psíquico asociado a esa experiencia traumática, nos pasa exactamente lo mismo. Seguro que han oído hablar del estrés postraumático asociado a las experiencias traumáticas. Bueno, pues sabemos que, de todo lo que sabemos en neurociencia, que el trastorno de estrés postraumático se puede generar a partir de una falsa memoria. Porque para ti es como si eso hubiera pasado. Y por tanto, tiene todos los efectos. La amígdala se pone en funcionamiento, etcétera, etcétera. No es tanto, ¿no? Es decir, cuando hablamos del estrés o cuando hablamos de este tipo de respuestas, no es tanto qué estímulo externo es el que genera como el cómo tú interpretas esos estímulos externos que te hacen sentir que estás en una situación de peligro y a partir de ahí, ¿no? Pues ¿no? Empiezas a segregar toda una serie de hormonas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, bueno, pues dan lugar a ese tipo de respuestas que tienen un efecto sobre la memoria, sobre el hipocampo, etcétera, etcétera, ¿no? Los procesos de consolidación de la memoria y demás, ¿no? Pero como digo, exactamente igual las falsas memorias que las memorias reales. Por eso, una de las cosas que sabemos es que las patologías son muy malos indicadores de realidad. No sirven para probar los hechos, ¿no? Eso lo comentábamos esta mañana. Muchas veces los jueces nos piden que valoremos el daño de las víctimas, bajo el supuesto de que todas las víctimas, sobre todo cuando estamos hablando de delitos muy graves, desarrollarán una patología. Piensen, por ejemplo, una violación grupal a una mujer. Una mujer que la han violado a 5 personas. Claro, es un hecho muy traumático.
Lo lógico es pensar que a partir de ahí se desarrolle una patología como el estrés postraumático. Que eso es, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, la inmensa mayoría de los estudios nos dicen que solo un porcentaje relativamente pequeño de víctimas de hechos muy traumáticos desarrollan esta patología. 20, 30%, 40% a lo sumo, no más. Esto nos dice que la mayoría de las víctimas de hechos muy traumáticos no desarrollan estrés postraumático. Y seguimos hablando de creencias. Como la creencia es que todas las víctimas de una experiencia traumática deberían desarrollar este tipo de patologías, si yo lo encuentro, es que es víctima, ¿verdad? Y si es víctima es que los hechos se han producido. Es un indicador de realidad, ¿sí? Que puede utilizarse en un juicio, ¿no? Y si no encuentro estrés postraumático, si no hay patología, entonces no es víctima. Los hechos no se han producido. O en realidad, bueno, se han producido, pero hubo consentimiento o no sé qué cosas, ¿sí? Bueno, pues toda esa argumentación es falsa. No tiene ningún sentido desde lo que sabemos acerca de lo que es la memoria y cómo son las patologías que se pueden desarrollar acerca de este tipo de experiencias. No solamente cada vez hablamos más de resiliencia como la principal característica de las víctimas, la capacidad para superar esas experiencias, sino que incluso cada vez más en la última década se habla del crecimiento postraumático. El cómo las víctimas, sobre todo si las apoyamos un poco, y ese es el trabajo el trabajo que tenemos que hacer con las víctimas, mejoran, crecen, se hacen mejores incluso que antes de la experiencia traumática. Eso no quita que, aunque haya crecimiento postraumático, esa víctima se vea negativamente afectada por los hechos que han sucedido. Pero una cosa es verse afectada por esos hechos y otra cosa muy distinta, desarrollar una patología. El trabajo que tenemos que hacer con las víctimas es primero reconocerlas y luego empoderarlas. Seguro que han oído hablar de este tipo de cosas. Porque eso es lo que genera ese crecimiento postraumático, ¿no? Es decir, que hay un rango muy amplio que va desde la patología, es decir, ¿no?, desarrollo, ¿no?, de este tipo de trastornos, hasta justo el sentido opuesto, pasando por situaciones donde, bueno, pues la víctima es relativamente resiliente y es capaz de superarlo con más o menos ayuda, con más o menos apoyos, las cosas que les han pasado. Bueno, pues una de las cosas que a día de hoy sabemos, estudiando la memoria, las víctimas, las memorias de hechos traumáticos, y son las teorías de la última década acerca de este trastorno, es que en realidad el trastorno de estrés postraumático pues quizá no es lo que pensábamos y no está bien encuadrado en los manuales diagnósticos. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno de memoria y eso nos da una visión distinta acerca de cómo se origina, es decir, las causas, acerca de cómo puede ir evolucionando y acerca de cómo podemos tratar a una víctima que haya desarrollado un trastorno de estrés postraumático. ¿Cuál es la principal característica del trastorno de estrés postraumático? El principal criterio diagnóstico. La accesibilidad crónica de los recuerdos. Crónica. Es decir, lo tienen aquí y no son capaces de sacárselo de la cabeza. Y hagan lo que hagan, estén donde estén, todo el tiempo lo tienen aquí. En modo de pesadillas durante el sueño, como flashbacks. ¿Y eso qué hace? Pues que efectivamente afecta, y muy gravemente, a la vida cotidiana de las víctimas. Porque llega un momento determinado en el que, claro, todo te recuerda ese hecho que para ti es muy doloroso. Entonces, ¿qué haces? Intentas evitarlo. Intentas evitar esos recuerdos. Entonces dejas de ver a las personas que te recuerdan los hechos, dejas de ir a los sitios que te recuerdan los hechos, dejas de hacer las cosas que te recuerdan los hechos. Lo que quieres es no seguir recordando. Porque fíjense, aunque en muchas ocasiones se habla,
y seguimos hablando, por tanto, entonces de las falsas creencias sobre el funcionamiento de la memoria, se habla de las amnesias como algo que puede presentarse típicamente en muchas víctimas. En realidad, yo llevo 30 años trabajando con víctimas, nunca me he encontrado una víctima que me diga que su problema es que no recuerda lo que le pasó. Pero sí me he encontrado muchísimas, la mayoría, incluso todas las víctimas, que de lo que se quejan es de que quieren olvidar y no pueden. Los hechos traumáticos no se olvidan. Los hechos traumáticos no están sujetos a amnesias, sino justo a lo contrario. Muchas veces a hipermnesias. Recordamos cuando en realidad no queremos recordar. Lo que se produce es una especie de sobregeneralización de los indicios de recuperación. Saben que para recuperar la información de la memoria necesitamos como una especie de claves, ¿no? La llave que te permite abrir ese cajón donde están esos recuerdos. Y tienen que ser claves de recuperación, bueno, pues que las adecuadas, ¿no? Las que están fuertemente asociadas a esos recuerdos, que son los que abren, los que permiten recordar. En la medida en que las claves de recuperación no sean adecuadas, el recuerdo se dificulta. Por eso son tan importantes las entrevistas, ¿no? La toma de declaración. ¿Qué pregunta hago? ¿Qué tipo de información yo doy para facilitar el recuerdo? Si yo doy una información que no es la adecuada, puede que recuperemos un recuerdo que no sea el que pretendemos. Bueno, pues lo que ocurre en el estrés postraumático es que se sobregeneralizan los indicios de recuperación. Y al principio, ¿no? Por ejemplo, una persona que dice, yo no quiero salir a la calle porque no quiero ir a sitios donde hay muchas personas, porque una vez estaba en una discoteca bailando con mis amigos y se produjo una avalancha. Y hubo muchos heridos, muertos, casi yo muero y tal. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ¿qué? Pues no quiero ir a la discoteca, no quiero ir a sitios de baile, pero tampoco quiero ir a sitios cerrados y tampoco quiero ir a sitios donde haya muchas personas y tampoco quiero ir a sitios donde haya música muy fuerte y tampoco quiero ir. Entonces empezamos a sobregeneralizar cada vez más y ya llega un momento en el que todo te recuerda a eso, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista, la intervención con víctimas, ¿no? Que tienen este tipo de trastornos tiene que ver no tanto con las emociones, sino que tiene que ver con tratar de romper ese círculo, ¿no? Esa accesibilidad crónica de los recuerdos. Desde el punto de vista de los trastornos, en ese sentido, hay muchas cosas que pensamos que en realidad la ciencia nos dice que no son correctas. Hay dos tipos de amnesias. Las amnesias orgánicas tienen que ver con algún tipo de daño, ¿no? Un traumatismo cronoencefálico, un accidente cerebrovascular, un tumor. Bueno, ¿no? Hay diferentes razones que pueden dar lugar a una amnesia orgánica y otro tipo de amnesias que son las amnesias psicógenas. ¿Han oído hablar de estas últimas? Las amnesias psicógenas son las que tendrían una causa fundamentalmente no orgánica, no física, sino psicológica. Y seguro que sí que han oído hablar de algunos fenómenos relativos a las amnesias psicógenas, como son, por ejemplo, las memorias reprimidas, ¿sí? O las amnesias disociativas. A lo mejor de estas cosas sí que han oído hablar. Bueno, pues desde que Freud define las memorias reprimidas, hace más de 100 años hasta el día de hoy, todos los empeños de la ciencia en estudiar este tipo de memorias han sido infructuosos. La ciencia no ha sido capaz de demostrar que existan las memorias reprimidas. Por tanto, podemos decir que desde el punto de vista de la ciencia es un mito. Eso no ha ocurrido nunca. Ese fenómeno no existe. Sin embargo, seguimos hablando mucho de las memorias reprimidas e incluso de las memorias recuperadas, de personas que 20 años después de pronto recuerdan que cuando tenían no sé qué edad sucedieron no sé qué cosas. En realidad, nos dicen los estudios sobre la memoria que eso se tratan de memorias construidas, se tratan en la inmensa mayoría de las ocasiones de memorias falsas que se han ido generando
¿no? Sin que seamos conscientes de ello, por diferentes razones, y donde en la medida en que tú lo recuerdas, aunque los hechos no se hayan producido, pues para ti ocurrieron. Pero no se trata de una memoria reprimida y después recuperada. Los hechos no sucedieron. ¿Sí? Entre otras cosas porque la inmensa mayoría de las memorias reprimidas tienen que ver con hechos traumáticos de la infancia. Justo, qué casualidad, cuando no teníamos capacidad para recordar. ¿De qué se trata? De una construcción. Hay veces que esos recuerdos, ¿no?, de algunos de los que han levantado la mano, esos recuerdos que tenemos de la infancia más temprana, se parecen mucho a la realidad. ¿Por qué? Porque están basados en elementos objetivos, fotografías, vídeos, ¿no?, de cuando eran pequeños. Pero que a lo mejor olvidaron que vieron las fotografías, a lo mejor olvidaron que vieron esos vídeos. Pero en la medida en que mi memoria esa memoria construida está basado en esos elementos más o menos objetivos, pues se parece a la realidad. Pero por la misma razón, puede que muchos de los recuerdos que yo tengo de la infancia no tengan nada que ver con la realidad. Y todos tenemos alguno. Bueno, pues eso es la psicología del testimonio, ¿no? Estudiamos las memorias, estudiamos otros procesos cognitivos, procesos perceptivos, procesos atencionales, de pensamiento, de lenguaje, emociones, motivación. Y todo eso lo tratamos de llevar al campo de jurídico, ¿no?, de la obtención y la valoración del testimonio, donde en las últimas décadas se han desarrollado muchas propuestas, muchos protocolos de intervención para la obtención y valoración. Muchas gracias al doctor Manzanero. Yo creo que si no es mucho abusar de su tiempo y el de ustedes, podemos dar lugar para que haya algunas preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta o algún comentario? Aquí adelante, allá atrás, pero primero empezamos aquí adelante. Sí. Denise, querida. Yo tengo las mías, ¿eh? Un momentito, que necesitas tu micrófono, porque estamos transmitiendo para que te escuchen en redes. No me dijeron nada de tiempo y yo... No, pero fue una hora muy bien, pongo a ¿eh? hablar. Yo ya estaba a punto de pasar el papelito cuando dijo, entonces, muy bien. Piensen que la asignatura de Psicología del Testimonio es una asignatura de un semestre completo. Y yo estoy... Sí, por eso seguramente se generaron varias preguntas. Quiero aprovechar en agradecer a nuestras profesoras que están aquí de psicología en las diferentes materias que se imparten pues por compartir este espacio que es de sus clases también con el doctor Manzanero. Adelante. Sí, primero que nada, mucho gusto, doctor Antonio. Es un honor tenerlo aquí en la licenciatura. Y mi duda más que nada va relacionada con el aspecto de los sueños que llegó a mencionar ahorita durante la conferencia. Yo quería saber cómo es que se construyen los sueños y qué diferencia hay entre una construcción de un recuerdo y un sueño, y por qué a veces soñamos con recuerdos y recordamos, creemos que son recuerdos ciertos sueños que tuvimos, porque pues en lo personal a mí me ha pasado que alguna vez soñé algo y le empecé a platicar a otra persona que era un recuerdo que yo tenía y esa persona me dijo, pues no, nunca eso nunca pasó. Y otra pregunta, bueno, esa era una, y la otra era sobre si en realidad ya se sabe que no existen estas memorias que ocurrieron en la infancia y que en realidad son construidas, ¿cree que se haya dado esta teoría de que son memorias reprimidas porque se justificó o se buscó la manera de justificar que ciertas personas que no fueron víctimas sí se hayan considerado como víctimas? Empiezo a responder por lo último. Yo creo que como constructo clínico durante un tiempo ha servido y quizás sigue sirviendo todavía. Es decir, nos sirve para algunas intervenciones, les sirve a las personas para entender, bueno, pues cómo se sienten. En la medida en que desde Freud para acá, obviamente la psicología, ¿no?, la neurociencia ha evolucionado mucho, había cosas que no sabíamos entonces y que sí que sabemos ahora. Yo creo que se pueden seguir manteniendo a lo mejor por su utilidad clínica en algunas cuestiones. Desde luego no podemos seguir manteniéndola
desde el punto de vista forense. En clínica, en realidad, claro, pensemos en cuál es la labor del clínico. La labor del clínico no es ser detective. En realidad, al clínico, bueno, si a ti te cuenta una determinada cosa un paciente, pues asumes que si no hay, por ejemplo, un delirio o lo que fuera, pues que lo que te está contando son cosas que le han pasado. No se va a poner a investigar si esa información es real, si no es real. En cambio, en forense sí. Porque precisamente el objetivo nuestro es ayudar a conocer la realidad de unos supuestos hechos. Y por tanto ahí lo que tenemos que decir, la actitud es al revés, ¿no? Que en clínica nuestra actitud en forense siempre debe ser escéptica. Siempre debemos poner en duda incluso lo más obvio. Y como saben, en ese sentido, ¿no? Aquí hablamos de ciencias forenses, ¿no? Y en ciencia lo que manda son los datos. Y por tanto, a partir de los datos, lo que nos puede aportar a las hipótesis que hemos ido generando para tratar de explicarnos determinados fenómenos. Las hipótesis son muy importantes. Los datos lo son también y no podemos obviarlo. En forense, la pregunta más básica que nos tenemos que hacer siempre es ¿qué otra cosa puede ser? ¿Y qué otra cosa puede ser? Bueno, en la medida en que hemos sido capaces de generar hipótesis alternativas, incluso a lo obvio, habrá una respuesta a qué otra cosa puede ser. Ya saben, nos lo decía Daniel Kahneman, premio Nobel, que hay muchos sesgos, ¿no? En el procesamiento de la información, hay muchos sesgos a la hora de seleccionar la información relevante y de alcanzar conclusiones. Uno de los peores sesgos es el sesgo confirmatorio. Y generalmente los sesgos confirmatorios, esto vale para cualquier especialidad de ciencias forenses, surgen cuando no hay hipótesis única. Por tanto, bueno, pues ahí hay que hacer ese esfuerzo de pensar qué otra cosa puede ser. ¿Y qué otra cosa puede ser ese recuerdo si no es un recuerdo reprimido? Y que nos encaja mucho mejor en lo que sabemos cómo funciona la memoria. Pues una memoria construida, una memoria falsa, ¿no? Sobre los sueños. Yo creo que al principio iba a formularlo muy bien. Si somos capaces de recordar los sueños y si soñamos lo que recordamos. Luego lo cambié ahí un poquito a mitad de camino. Bueno, ahí los sueños juegan un papel muy importante en los procesos de memoria. Porque a día de hoy sabemos que los procesos de consolidación de los recuerdos tienen que ver durante el sueño. Activación, ¿no?, de la corteza visual, de la corteza auditiva, de la corteza somatosensorial, ¿no?, mientras estamos recibiendo los estímulos. Toda esa información pasa a la corteza asociativa, se integra. No sé si les suena algo de esto. Y a partir de ahí, ¿no?, pasando por el hipocampo, llega un momento en el que el hipocampo nos devuelve toda esa información y se vuelven, ¿no?, esas redes neuronales en nuestra corteza se vuelven a activar. Y eso es lo que genera los procesos de consolidación de la memoria, ¿no?, es decir, la estabilización de esas conexiones. El sueño juega un papel fundamental ahí. Por tanto, recordamos muchas veces las cosas que hemos vivido. ¿Recordamos los sueños, que era la otra parte? Pues a veces es muy difícil recordar los sueños. Hay personas que dicen que no sueñan. No, eso no es posible porque si no soñaran no tendrían memoria. No tendrían memoria autobiográfica. Por tanto, todos soñamos. Pero es cierto que hay veces que no recordamos los sueños. Las emociones no solamente juegan un papel muy importante en las memorias autobiográficas. Las emociones y el estado mental juega un papel muy importante en la accesibilidad de los recuerdos, en general. ¿Qué ocurre? En el momento en el que nos despertamos es fundamental para el que esos sueños sean posteriormente recordados o no. Como ya saben, hay varias fases en el sueño, ¿no? Hay 4 fases en el sueño, más una, que es la de movimientos oculares rápidos, la fase REM, que es precisamente donde se producen los procesos de consolidación. En la medida en que nos despertamos cercanos a esa fase, entonces es cuando
somos capaces de recordar. Como luego nuestro estado mental es muy distinto, eso dificulta el recuerdo del sueño. Por tanto, inmediatamente después de despertarnos, muchos recordamos. Luego, durante el día, parece como que se nos olvidó. Y ya no soy capaz de que soñé anoche. Pero seguro que muchos han tenido la experiencia de nos metemos en la cama y estamos en ese periodo que denominamos en general de duermevela, donde no estoy dormido, pero tampoco estoy del todo despierto, y ahí, en muchas ocasiones, tengo la oportunidad de recordar qué soñé el día anterior. ¿Por qué? Porque mi estado mental es mucho más próximo al estado mental que tenía cuando esos sueños se produjeron. Y por tanto es más sencillo recordar. Y esto nos muestra mucho acerca de, bueno, cómo se recupera la información, ¿no? Piense que, por ejemplo, en las víctimas, el estado mental por el que está pasando una víctima en el momento que suceden los hechos es fundamental. Y ahí se producen lo que se denominan como un fenómeno de memorias dependientes de estado emocional. Cuando cambiamos el estado emocional, puede ser más difícil recuperar la información, ¿no? Pero bueno, los sueños en cualquier caso son muy importantes. Hubo hace unos años un atentado terrorista en Noruega, en una isla cercana a Oslo, quizá algunos lo recuerdan, un campamento de adolescentes. Y bueno, un terrorista de extrema derecha primero puso un atentado en el ayuntamiento de Oslo y después se desplazó a esa isla y se dedicó toda la noche a asesinar adolescentes. Una enorme cantidad de muertos. Algunos estuvieron escondidos toda la noche escuchando sobre todo cómo mataban a sus compañeros, a sus amigos. Otros se lanzaron al mar y cruzaron hasta el continente. Y, por tanto, fueron los que dieron la voz de alarma de lo que estaba pasando y enseguida los atendieron. Cuando luego se analizaron los recuerdos que tenían de esos hechos muy traumáticos, se encontraron que tenían mucho mejor recuerdo las personas que habían cruzado, ganado el mar hasta el continente, que las personas que habían estado escondidas en la isla. Porque en la medida en que llegan al continente, les atienden y duermen. Y entonces los procesos de consolidación de la memoria se pueden llevar a cabo. Los que habían estado toda la noche sin dormir, allí escondidos, no consolidan. Y por tanto, sus memorias son mucho más pobres. Antes hablaba de amnesias. La amnesia psicógena es un fenómeno no mostrado. Generalmente lo que se produce con emociones muy intensas son memorias pobres, o con poco detalle, débiles, que se ven afectados, ¿no?, con mayor probabilidad por muchos factores, pero aún así memorias siempre. ¿Sí? Atrás había una pregunta. Buenas noches, doctor. Primero que nada, gracias por tomarse el tiempo de venir a darnos esta conferencia. Mi pregunta es acerca de las memorias autoconstruidas. ¿Existe alguna forma de determinar o de diferenciar cuáles recuerdos, cuáles memorias propias son construidas a las reales? Claro, una pregunta muy interesante, porque de hecho es a lo que nos dedicamos los psicólogos forenses, expertos en testimonio, a tratar de discriminar si una memoria es real, si un testimonio es real o no lo es. La respuesta a eso es que es muy difícil, es tremendamente difícil. Incluso en la inmensa mayoría de las ocasiones es imposible distinguirlo. ¿Por qué? Sobre todo cuando estamos hablando de memorias falsas, ¿sí? Porque pensemos en qué es una memoria falsa. Una memoria falsa es una cosa que para ti es real. ¿Y por qué para ti es real una memoria de unos hechos que nunca han sucedido? Porque tiene características de realidad. Porque se parece muchísimo a las memorias que tienes de hechos reales. Y por eso
Coloquialmente podemos decir, por eso cuela. Por eso nos parece, ¿no? Y entonces, como tienen las mismas características, pasan por memorias verdaderas y por eso, como tienen las mismas características, no es posible discriminarlas ni internamente, es decir, nosotros mismos con respecto a nuestros recuerdos, ni externamente hay ningún procedimiento para distinguir una falsa memoria de una memoria real. Son iguales. Y es un problema en forense muy grave. Para los jueces es un problema muy grave. ¿Qué es lo que podemos hacer sobre eso? Solamente una cosa, que es hacer un buen análisis de contexto y ver si están presentes en ese caso concreto algunas de las variables que frecuentemente pueden dar lugar a una falsa memoria. Nada más. Hay sangre, luego ha habido herida. No sé más. ¿Sí? A ver, Muchas no, gracias. hay muchas manitas levantadas. Yo también tengo mi pregunta. Entonces, no, a ver, vamos a tratar, a tomar todas las preguntas juntas, a pedirle al doctor, ojalá que las pueda contestar en una respuesta. Y yo por ahí pongo la mía, que de una vez digo la mía ya que tengo el micrófono. Sí, sí, sí. Sí, soy la directora. Hay una pregunta que me surgió en la mañana que le escuchaba en la conferencia que dictó y ahora también, que usted mismo decía, a ver, ¿cómo definimos a la víctima? ¿Cómo se identifica a la víctima? De hecho, en la mañana decía, doctor, a veces la parte jurídica, los jueces, los agentes del Ministerio Público, confunden en identificar a la víctima. Esa pregunta la dejo. Y otra que a lo mejor no sé qué tan conducente sea es, a ver, si los hechos traumáticos suelen ser siempre vívidos, entonces siempre hay que confiar en su veracidad. Los dejo así. A ver, recopilamos las preguntas y le vamos a dejar un problema al doctor porque le vamos a dar una lista de deseos. Vale. A ver. Primero que nada, buenas tardes. Mi pregunta es debido a esto de lo complicado que es ver si un recuerdo es real, si en algún futuro la prueba testimonial pueda llegar a perder cierta validez. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta sobre la temporalidad del testimonio, bueno, más bien la temporalidad de los hechos traumáticos. ¿Usted cree que existe algún sesgo entre los psicólogos que se dedican a la psicología del testimonio al considerar el factor de la temporalidad del hecho traumático? O sea que, por ejemplo, al ver a la persona que ya no presenta estrés postraumático o algún tipo de ansiedad, o se ve apático a la hora de contar lo que le sucedió, que se diga, no, pues entonces no creo que haya sucedido. Buenas noches. Bueno, a mí me gustó mucho la parte en la que estaba hablando de las falsas memorias, pero justo cuando nos preguntó a todos nosotros qué es lo que recordábamos que habíamos hecho esta mañana, a mí me surgió esta duda de las falsas memorias colectivas, de si realmente existen o si solamente son una especie de coincidencia. Y en caso de que sí existan esas falsas memorias colectivas, ¿a qué podría deberse que surjan en un mismo colectivo? Yeah. Hola, buenas tardes. Nosotros tres venimos de antropología, no somos de aquí. Entonces, queríamos hacer una pregunta relacionada a que nosotros generalmente usamos un método que es la fotoeditación. Es decir, en entrevistas, pues, exponemos fotografías para que la persona tenga más posibilidad de narrar ciertos eventos, y queríamos saber en qué medida como la utilización de estas herramientas como fotografías o a lo mejor audios ayudan a contaminar como estos recuerdos o permiten en todo caso pues ayudar a complementarlos. Gracias. Creo que son todas, ¿verdad? Ya, vale. Hasta aquí llegamos, ¿eh? Ya se acabó. ¿O ¿Tú querías preguntar algo? Muy bien. Vale, doctor. Bueno, breve, ¿no? No rápido, pero sí breve. ¿Cómo identificamos a la víctima? A ver, los delitos son
lo son simplemente por el hecho de que se ha producido una determinada cuestión que el Código Penal nos dice que eso constituye un delito, ¿no? Las víctimas son las personas que han sufrido esos delitos, independientemente de la percepción que hayan tenido de ese delito, independientemente de cómo les haya afectado el delito, independientemente del recuerdo que puedan tener de ese delito o no. Un ejemplo muy claro. Agresiones sexuales cometidos por sumisión química. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Sí. Dan una determinada droga, ¿no? Generalmente en ambientes de ocio, ¿no? Vamos a tomar por la noche, lo que fuera. Hay una pérdida de conciencia, que en muchas ocasiones no es una pérdida total de conciencia, y a partir de ahí pues, se producen las agresiones sexuales. En ese estado de conciencia no se procesa la información no lo suficientemente, no generamos un recuerdo, por tanto la víctima muchas veces no es consciente o no es capaz de recordar que lo que le ha pasado, no es consciente de que el delito se haya producido. A veces sí es consciente de las consecuencias, de que recuerda que estaba en un sitio de baile y lo siguiente que recuerda es que estaba desnuda en un sitio que desconocía con unas personas que no conocía. ¿Qué pasó entre medias? No sabemos, ¿no? Bueno, el hecho de que tengamos testimonio o no, en realidad no hace que el delito ni sea ni deje de serlo, ¿no? Y la víctima, por el hecho de no recordar, no deja de ser víctima, ¿no? El delito se ha cometido y no tiene mucho más. Aunque es verdad que hay muchas cosas que tratamos de hacer para identificar la víctima, que en realidad, bueno, tienen que ver con esas falsas creencias y de qué es una víctima. Y pensamos siempre en la víctima de las películas. La víctima tiene que estar destrozada, tiene que llorar, tiene no sé qué. ¿Han oído hablar de la lesitimia? La lesitimia es un trastorno que tiene que ver con la capacidad para procesar emociones, para expresar emociones. Hay estudios que nos dicen que la prevalencia de ese déficit emocional, para que nos entendamos, es mucho mayor entre las víctimas que en otros colectivos de no víctimas. Y en ese sentido nos podemos encontrar con una víctima que te lo cuenta de una forma fría, casi como en tercera persona, como si pasaba por aquí, ¿no? Y entonces me agredieron, me violaron, no sé qué. Claro, si lo que esperamos es la víctima de las películas, pues diríamos, bueno, pues lléreme un poco, ¿no? Porque, claro, ¿cómo me lo cuenta de esta forma? Pero es que, bueno, eso es un trastorno que pueden presentar las víctimas, ¿no? La validez de la prueba testimonial. Claro, una excelente pregunta. Y de hecho está muy en cuestión. En general, bueno, si distinguimos entre declaraciones e identificaciones, la norma básica que se recomienda es no debería condenarse absolutamente a nadie, única y exclusivamente porque ha sido señalada en una rueda de reconocimiento. Entre otras cosas porque sabemos que la capacidad para identificar a una persona que hasta entonces era desconocida y con la que hemos interactuado a veces solamente unos segundos es prácticamente nula. Por tanto, el error es consustancial a la prueba, a las diligencias de identificación. La Fundación Innocent Project, que quizá han oído hablar de ella, que practica análisis de ADN, ¿no? En casos de condenados en Estados Unidos, nos dice que en torno al 70% de los errores judiciales son errores de identificación, ¿no? Y de ahí viene, ¿no?, el que no debería condenarse a una persona solamente por una identificación. Con respecto a las declaraciones, bueno, en tanto es muy difícil, por ejemplo, lo que decíamos antes, distinguir una falsa memoria de una memoria real, solamente con el testimonio no debería ser suficiente. ¿Qué necesitamos? Algo más. ¿Qué hace falta? Bueno, podrían, como sí ocurre en muchas ocasiones, delegar responsabilidad en los psicólogos forenses para que nosotros hagamos las entrevistas, obtengamos el testimonio, que nosotros evaluemos esa prueba testimonial y a partir de ahí les digamos si es creíble o no es creíble y casi que les redactemos las sentencias. Pero no se trata de eso.
Yo creo que no hay que descartar el testimonio en ninguno de los casos, por varias razones, pero lo que sí que necesitamos a veces es mucha más y mejor investigación policial. Mucha mayor implicación de los científicos forenses. Ustedes dentro de nada, ¿sí? Eso es lo que hace falta, investigación. Hay que buscar evidencias, hay que ser capaz de recopilar esas evidencias de forma adecuada, de analizarlas de forma adecuada. Eso es lo que hace falta. ¿Por qué no podemos prescindir del testimonio? Bueno, en ciencias forenses seguro que saben quién es Grissom, ¿verdad? ¿Sí? ¿No les suena? CSI, Miami o CSI no sé qué. Sí, ¿no? ¿Cómo se resuelven los casos? Llegan los de criminalística allí, ¿no? Se ponen los monos, los guantes, tal, con sus protocolos. Fundamental los protocolos en ciencia forense. Recogemos las muestras, ensobramos, cadena de custodia, al laboratorio, y entonces allí, ¿no? El técnico del laboratorio, ustedes dentro de nada nos lo analizan. ¿Se resuelven así los casos? Bueno, hay algunas cosas de ficción en estas series. La primera es que encuentran huellas dactilares en el metro, ¿no? De un delito que se produjo hace 10 años. ¿No? Como si en esos 10 años no hubieran pasado más millones de personas por ese vagón de metro. Pero hay una cosa que sí que hacen muy bien, que es que nunca una huella dactilar es suficiente como o un vestigio biológico, ¿no? Un rastro biológico, ¿no? Es suficiente para esclarecer un caso. Sirven para encontrar las personas clave que nos aporten testimonio. Y si recuerdan, al final siempre hay un interrogatorio. Siempre, siempre. ¿Cuál es la mejor forma? ¿No? Nos dicen los especialistas, ¿no? Ray Bull, por ejemplo, un amigo. La mejor forma de conseguir que un culpable confiese. Ponle las evidencias encima de la mesa. Pero claro, primero, pues cada uno tiene que haber hecho su trabajo. Y tenemos que tener esas evidencias que les ponemos encima de la mesa. Y eso es lo que tenemos que hacer. El testimonio es el que te aporta el significado. Si yo encuentro un rastro biológico, un cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Y de ahí extraigo, ¿no? Una muestra de saliva que podemos llevar al laboratorio, que hacemos un análisis de ADN, hago su perfil genético. Tenemos la inmensa suerte, ¿no? De que lo contrastamos con una base de datos, que eso casi nunca ocurre, y me permite poner nombres y apellidos a ese ADN. Jo, genial, ¿no? Pues ya tenemos resuelto el caso. Pero no. ¿Ya saben que no? ¿Por qué? Porque ese rastro biológico no me dice qué papel jugó esa persona. Si pasó por la escena del crimen antes, durante o después. Si fue otra víctima, si fue el culpable, si fue un sanitario que fue a ayudar. Podemos recoger ADN, ¿no? Muestras biológicas de todos para hacer perfiles de ADN de todos y así empezar a descartar, cosas que a veces se hacen, pero en general, ¿no? Eso nos permite llegar a una persona que me dice, no, no, este era testigo, ¿no? Este era víctima, este era, y es el que nos adjudica roles. Por otro lado, no podemos prescindir de los testimonios por otra razón. Tenemos la obligación, con mayúsculas, de escuchar a las víctimas. Por supuesto, también a los acusados. Obligación. Por tanto, ¿no? Si nos aporta significado y sí que escucharlos, pues no tenemos mucho más. A ver, que si no me alargo. Temporalidad. No, el tiempo es muy importante. Es fundamental. Yo no hablaría ahí de sesgos, como sobre todo de que es un factor de influencia clave en los testimonios y en cualquier delito. Seguro que hay una cosa de la que han debatido en alguna ocasión, imprescriptibilidad de determinados delitos. ¿Sí? Está bien. Quizá de determinados delitos, por ejemplo, delitos de lesa humanidad no prescriben, ¿no? Sin entrar a otro tipo de delitos. Pero ¿cómo pruebas un delito que ha ocurrido hace 50 años? Entonces está muy bien, pero claro, a veces eso supone una frustración enorme para las víctimas. Les generamos la expectativa de que, bueno, como no prescribe, al final será justicia. Pero es que la justicia no es infalible. Y hay veces que es imposible. Por tanto, el tiempo, cuanto más tiempo pasa, peor.
Entonces no hay que dejar pasar mucho tiempo. Y el tiempo afecta muy negativamente a la memoria. Y a cualquier otro tipo de vestigio, ¿no?, que podamos encontrar en un delito. A un rastro biológico, ¿no? Como saben muy bien, pues el tiempo le afecta muy negativamente porque se degrada, porque se deteriora y en un momento determinado, pues a lo mejor, ¿no? No es lo mismo hacer un tipo de ADN que otro, ¿no? Las falsas memorias colectivas, claro que se producen. Sí. Y es muy fácil. Y hay muchos ejemplos reales de casos de falsas memorias. Basta con que a todos nos llegue la misma información falsa que afecta a nuestros recuerdos, reconstruyéndolos, actualizándolos, de modo que al final reflejen una cosa que no es. ¿A qué han oído hablar de las fake news? ¿Qué es eso? Es una fake news. Nos dan una información que es falsa y al final todos terminamos pensando que efectivamente eso es lo que ha ocurrido. Incluso cosas que hemos vivido en primera persona. ¿Sí? Ejemplos, en la prensa tenemos miles. Memorias falsas colectivas. Y lo último que tenía por aquí, bueno, yo lo había apuntado como reconstrucción de los hechos para los antropólogos, ¿no? Las fotografías. Desde luego una fotografía ayuda al recuerdo, a acceder a esos recuerdos, ¿no? Y por tanto, ¿no?, facilita. Además de las fotografías, hay otra cosa que se hace con muchísima frecuencia en las investigaciones policiales, que es lo que llaman, no sé si acá lo llaman así, reconstrucción de los hechos. ¿Sí? Vamos con la víctima al mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Casi mejor, ¿no?, que una fotografía, ¿no?, del lugar de los hechos, ¿no? Porque yo voy al mismo lugar, estamos en el mismo sitio y tratamos de reconstruir, ¿no?, qué es lo que sucedió. Y entonces ponemos como una especie de actores, unos hacen de buenos, otros hacen de malos y así, ¿no? Ayudamos a que no solamente al recuerdo, sino que además en todos los, ¿no?, operadores jurídicos entiendan qué es lo que ha sucedido. Y es verdad que puede tener esa parte positiva, pero hay una parte muy negativa que tiene, que es que si la fotografía no es la adecuada, si la reconstrucción no está bien hecha, entonces, ¿qué conseguimos? Una falsa memoria. Alterar el recuerdo. Y el problema es que luego lo que te van a contar esos testigos o esas víctimas no es lo que pasó, sino lo que le mostraste en la fotografía. ¿Y la fotografía quién la tomó? ¿Y la fotografía desde qué punto de vista se tomó? ¿Y la fotografía cuándo se tomó? Porque probablemente no es el mismo punto de vista perceptivo de esa víctima, de ese testigo, porque a lo mejor se ha alterado alguna cosa de la escena por el tiempo, porque han pasado personas por allí, por lo que fuera, etcétera, etcétera. Y eso al final lo que viene a hacer es modificar los recuerdos, que eso precisamente es lo que no queremos, que se altere la prueba testifical. Entonces, sí, pero cuidado, ¿no? Bueno, muchas gracias al doctor Manzanero. Un aplauso otra vez. Gracias, doctor, por no solo habernos dado una clase, sino, o sea, es una clase magistral, ¿no? Ya no le vamos a llamar conferencia magistral, la clase magistral. Bueno, es evidente que nos hemos quedado con mucho entusiasmo, pero creo que le podemos leer. Tiene mucho publicado. El doctor Manzanero tiene una gran influencia, lo mismo que la doctora, en los trabajos de generación de nuevo conocimiento, en la exploración de la mente y de la memoria. Y pues dejarles la puerta abierta para que nos visiten, nosotros como escuela buscar las oportunidades también para invitarlos y algo que nos ha dejado muy bueno la pandemia fue esto de estar siempre conectados a la distancia, ¿por qué no? Entonces, léanlo, léanles
y les agradezco mucho esta tarde, espero que les haya significado de mucho provecho y bienvenidos a los alumnos de otras carreras que bueno que se interesan por estos temas. Muy bien, pues solo me resta darle las gracias al doctor, entregarle una constancia que le preparamos de parte de la escuela y un regalito. Es una litografía de nuestro Palacio de la Autonomía, ustedes lo conocen, ¿no? Que está en el centro y que alguna vez albergó a la Facultad de Odontología y es hoy uno de nuestros palacios. Entonces, pues un regalo de la UNAM para el doctor Manzanero. Muchas gracias.